Buenas tardes, ingeniero Augusto Avendaña. Mi nombre es Oliver Elizalde de la carrera de Contabilidad y Auditorías, ciclo 1, segundo trimestre. En la materia de estadística, usted nos ha mandado de realizar un trabajo un trabajo experimental sobre estaturas de un grupo de estudiantes. Aquí tenemos los datos en la primera fila de las estaturas de los estudiantes y nos ha mandado a realizar los siguientes pasos. 1. Elaborar una distribución de frecuencias que tiene intervalos, tabular y determinar las frecuencias, determinar el punto medio marca de clase, determinar las frecuencias, determinar las frecuencias, determinar las frecuencias. Entonces, estos 4 pasos puedo elaborarlos en una tabla de frecuencias. Entonces, para encontrar los intervalos necesitamos encontrar 3 valores primeramente. Aquí abajo tenemos el rango, que es igual al número de datos máximo menos el número de datos mínimo. Esos los podremos encontrar en los primeros datos que nos dieron. Toda esta línea de aquí encontramos el dato mínimo, que es 145, el dato máximo, que es 178, y el dato mínimo, que es 145. Entonces aplicamos la fórmula del dato máximo menos dato mínimo, 178 menos 145, lo cual el rango nos determina que es 33. Para los intervalos, en esta ocasión, como el ejercicio nos dijo ya el número de intervalos, no necesitamos realizar la fórmula. Pero si no nos dijera el número de intervalos, la fórmula sería con la regla de Storiers, que es igual a 1 más 3.30. que es, que es 1 más 3.33 por logaritmo de 10 por el número de datos. Y en este caso, como si nos dieron el intervalo que es igual a 5, no vamos a encontrar. Y en la amplitud, que es igual a R, que significa rango, y K, que significa intervalos. Rango sobre intervalos, sobre el número de intervalos. Entonces, amplitud es igual a 33 sobre 5, que es igual a 6.6, pero como ya pasa de 6.5, puedo redondear a 7 para que se me haga un poco más fácil. Entonces, para encontrar los intervalos, escribimos el dato inferior, el cual es 145. Y como la amplitud nos da 7, vamos sumando sucesivamente hasta conseguir los intervalos. Por ejemplo, 145 más 7 da 152. Escribimos 152 en el primer dato del segundo intervalo. 152 más 7, 159. 159 más 7, 166. 166 más 7, 173. Y 173 más 7, 180. Ahí ya tenemos encontrado los 5 intervalos. Entonces, ahora vamos a encontrar la marca de clase. ¿Y cómo se encuentra la marca de clase? Pues la marca de clase tiene la fórmula de dato mínimo más dato máximo de un intervalo sobre 2. Aquí tengo la fórmula. Entonces escribimos el primer dato del intervalo más el segundo dato del intervalo dividido para 2, lo cual nos da de respuesta 148. Y así hacemos con todos los intervalos. Ahora nos pide encontrar las frecuencias. La frecuencia absoluta se la encuentra con las veces que se repite un dato. Por ejemplo, buscamos de 145 a 142 cuántos datos hay en ese intermedio. Por ejemplo, encontré 6 datos.
tenemos desde el número mínimo, que es 145, que está, déjalo encuentro, aquí está, 145. Ya tenemos un dato, pero hay que tomar en cuenta que desde el 145 hasta el 152, pero no se va a tomar en cuenta el número 152, solo antes del 142 hasta el 145. Tomando en cuenta eso, encontramos 6 datos en la tabla. Igualmente aquí, desde 152 hasta 158, sin contar 159, y encontramos 7 datos. Y otra vez, 159 hasta 165, sin contar 166, encontramos 9 datos. De 166 a 172 encontramos 4 datos. De 173 a 180 encontramos 4 datos. Y la suma de estas frecuencias nos debe dar igual al número de datos, que es igual 30. Contamos los datos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, así sucesivamente. Y veremos que tenemos 30 datos. Entonces, está bien realizada la frecuencia. Ahorita, las frecuencias acumuladas. Frecuencia acumulada. ¿Cómo la sacamos? Pues, tomamos la primera frecuencia, frecuencia absoluta, y la escribimos tal y como está. Después vamos sumando. 6 más 7 es igual a 13. Ahora, 13 más 9 es igual a 22. 22 más 4 es igual a 26. 26 más 4 es igual a 30. Ahí encontramos la frecuencia acumulada. Ahorita es para encontrar la frecuencia relativa. Lo que debemos hacer es igual frecuencia acumulada sobre el número de datos. Tenemos la frecuencia acumulada, que el primer valor es 6. Dividimos para el número de datos, cuál es igual 0.2 o 0.20. Y así hacemos sucesivamente hasta sumar todo y que nos dé de respuesta 1. Ahora, para encontrarla en porcentaje, solo lo que debemos hacer es multiplicar la frecuencia relativa por 10, ahí por 100 se multiplica. Y en forma de porcentaje, 0.20 por 100 nos da 20%, 0.23, 23%, 0.30, 30%, 0.13, 13%, 0.13, 13%. Y debemos sumar todo y que nos salga 100%. En este caso, nos dio exactamente 100%. Ahora, pasamos con el quinto, el sexto y el séptimo paso, que es calcular la media, la mediana y la moda. Para el cálculo de la media, lo que debemos hacer es tomar en cuenta la siguiente fórmula. ¿Dónde está? A ver. Media aritmética es igual a la suma de a las sumas de XI por FI. A la suma de XI por FI. Lo que debemos hacer es multiplicar 148.5 por 148.5 por 6, lo cual nos va a dar 889.8. 155,5 por 7 nos va a dar 1084.3, 162.
5 por 9 es igual a 1453.5. 169.5 por 4 es igual a ver, 169.5 dividido por 4 es igual a 672.4. 176.5 es igual a 197.2. Entonces tomamos la media. Aquí está, que es la multiplicación de XI por FI. Multiplicamos los siguientes valores y sumamos todos los valores. Y como la fórmula nos indica, la fórmula nos indica que después de sumar todos estos valores, debemos dividirlos para el número de datos. Los dividimos para 30. El número de datos obtenido, que es 4826, lo dividimos para no, a ver, la suma de X y más FI lo debemos dividir para el número de datos, lo cual nos va a salir 160.87. Listo, obtenimos lo que es la media. Para calcular la mediana, déjame listo. Para calcular la mediana debemos aplicar la siguiente fórmula. Mediana es igual al límite inferior. Ojo, aquí debemos trabajar con el intervalo que obtenimos de la media. ¿Cómo se lo ve? Digamos que la media es el punto intermedio entre algún intervalo. 160.87. Debemos ver un intervalo que su dato inferior sea mínimo a 160 y su dato máximo sea mayor a 160. Entonces buscamos aquí en este caso el intervalo de 159 a 166. ¿Por qué la mediana se mantiene entre esos valores? Entonces lo que debemos hacer es trabajar en ese intervalo. Ahora, como dice la fórmula de la mediana, tenemos que la mediana es igual al límite inferior. Ojo, estamos trabajando con este intervalo, 159. Límite inferior que es igual a 159 más número de datos, que es 30, sobre 2, tomémosle ya 15. Entonces sería, mediana es igual a 159. Voy a hacerle de un ladito. Tomemos en cuenta que la mediana es igual a 159. Tenemos más el número de datos sobre 2. Entonces sería 30 sobre 2. Sobre 2. Ahí ya le tomo que es 15 nomás. Menos FI sub menos 1. ¿Qué significa esto? No significa que al dato FI le vamos a restar 1. No. FI menos 1 significa que, como estamos trabajando en ese intervalo, buscamos FI, como es 9, cuando nos dice FI menos 1, tomamos que es el dato anterior de FI, el cual nos da 7. Entonces, tomamos que es menos 7. Listo.
Vamos que es menos 7. Borro. Ya. Ahora, hacemos esa ecuación de arriba, el cual nos da, primero voy a hacer la ecuación de arriba, para no hacerme 159, tomamos esto, más 15 menos 15. Ah, no. A ver, ¿cómo era? Hacemos este primero. 15 menos 7. A ver. Ah, no, me he estado confundiendo, con el límite menos 1. Es de la frecuencia acumulada. Estamos trabajando con el 22 y como es el dato anterior, sería el número 13. Entonces me he estado confundiendo. Me he estado confundiendo. Bajamos. Ahora sí, menos 3. Entonces aquí nos daría igual a 13. 15 menos 3 es igual a 2. Tenemos que la mediana es igual. Para no hacer tan largo el ejercicio, voy a decir de nuevo la fórmula. Vamos a escribir los datos de acuerdo a la fórmula de nuevo. Tenemos 159. 159 más 2 sobre 9 multiplicado por la amplitud. Y como ya habíamos calculado la amplitud anteriormente, multiplica por 7. Y resolviendo toda esta ecuación, ya la mediana nos va a dar 159.66. Los decimales pueden variar de acuerdo a si redondean o no. Entonces, 159.66. O yo le dejé 159 nomás. Para no llevar tantos decimales, sino mejor llevar números exactos para que no se me haga tan confuso. Bueno, obtuvimos la mediana. Ahora toca de obtener la moda. Tenemos que la moda es igual a límite inferior. Antes de eso, la moda hay que ver, hay que trabajar con el dato más mayor de la frecuencia absoluta. Por ejemplo, en estos datos aquí 6, 7, 9, 4, 4, el dato más mayor es 9. Entonces nos toca trabajar con todo este intervalo. Ojo, no solo específicamente debemos trabajar con una moda, por ejemplo. Si tocan dos valores de igual magnitud, digamos dos nueves, toca hacer dos modas. Pero en este caso, como solo tengo un valor mayor, hago solo con este intervalo. Listo, como voy a trabajar con ese intervalo, ya puedo aplicar la fórmula de, de mediana, de moda. Entonces, la moda es igual al límite inferior más límite inferior más
La frecuencia absoluta, la frecuencia relativa menos, menos la frecuencia absoluta sub menos uno sobre frecuencia relativa menos frecuencia absoluta sub menos uno más frecuencia relativa menos frecuencia, no, más, menos frecuencia absoluta sub más uno. Ya escribo la fórmula mejor. Tenemos que la moda es igual. Límite inferior más frecuencia relativa menos frecuencia sub menos uno sub uno. Todo esto abro paréntesis, frecuencia relativa menos ya absoluta sub menos uno, cierro paréntesis, más frecuencia relativa menos frecuencia absoluta más sub 1, cierro paréntesis. Todo esto multiplicado por la amplitud. Entonces, con todos estos datos. Realizo límite inferior, 159. 159. Entonces, más todos los datos de arriba es igual a 2. Realizo los de abajo. Realizo esta operación. Entonces, tenemos frecuencia relativa que es igual a que es igual a 9 porque estamos trabajando con este intervalo. Menos frecuencia sub menos 1. Menos 7. 9 menos 7 es igual a 2. Ahorita trabajamos, solo vamos este de acá. Frecuencia relativa menos frecuencia absoluta. No, a ver, frecuencia absoluta menos frecuencia absoluta sub menos más 1. Tiene que ver con el dato que le sigue al intervalo de la frecuencia absoluta que estamos trabajando, 9. Y el que le sigue es el 4. Entonces sería 9 menos 4, lo cual nos va a dar 5. Entonces, no, escribí mal. Escribí mal la fórmula. Aquí lo tomamos como este no es signo más. Entonces, eso nos va a dar a 15.
multiplicado por la amplitud, lo cual la amplitud la tomamos como 7. Entonces, resolviendo todo el cálculo de la moda, los datos que tengo ahí, moda es igual a 159.08. Pero de igual manera, aquí le redondeé y le dejé solo en 159. Listo. Eso. Se me ha cambiado el dato. 4.000 dividido para 881. A ver, retrocedo. Listo. 4.426. No, aquí como cambié, creo que cambié la amplitud, la redondeé a 7, aquí me cambian los valores, no son tan exactos. Todos los valores deberían ser 6. El cuaderno me dio 159.90. Porque no redondeé y tomé nomás el número exacto, 6.6, pero no redondeé. Por eso me falló aquí. Pero en todo caso, la media, la mediana y la moda deben estar iguales. En este caso, 159 deben mantenerse dentro del intervalo en el que estuvimos trabajando. De 159 a 166. Entonces sí se mantienen. Ahorita me toca encontrar el paso de la variancia y la desviación estándar. Entonces tenemos la varianza, que es igual a la suma de la varianza. Ok, la varianza que es igual a la suma de x sub y menos la población. Entonces, para obtener la población, vamos a aplicar la fórmula de población es igual a la suma de x por f
multiplicamos esto de nuevo sobre 30. Entonces, 158 para calcular la población. Población multiplicamos 148.5 por 6, 155.5 por 7, 162.5 por 9, 169.5 por 4, 176.5 por 4. Toda esta multiplicación la debemos dividir para 30 y en este caso nos va a dar la muestra. En la muestra que digo, la población, es que hay dos fórmulas para trabajar con la población y la muestra, pero en este caso, como hablamos de las estaturas, vamos a trabajar con la fórmula de la población. Ya calculada que es 159, tenemos la suma de x sub y menos población, esto elevado al cuadrado, por la frecuencia, ya por la frecuencia, por el número de frecuencia sobre el número de datos. Entonces, para calcular la moda, ¿dónde hago? Nos pide, no, para calcular la varianza, nos pide primero calcular elevado, elevado al cuadrado. Entonces, x sub y, primer dato, 148.5. 148.5 menos la población, que es 159.9. Todo esto elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado. Y así vamos con los demás datos. Divididos para 9 y elevado al cuadrado. Todos esos datos que nos dan los debemos multiplicar por la frecuencia. Y al final los debemos sumar. Y me da 4169.68. Como nos dice la fórmula, debemos dividir por el número de datos, que es igual a 30. Entonces, la variación me va a dar igual. Un signo igual a esto. 138.92. Como estamos trabajando con las estaturas. Estaturas. 138.92 elevado al cuadrado. Ahora, para encontrar la desviación estándar, es varianza al cuadrado
respuesta al cuadrado, pasamos a la raíz cuadrada de 138.92, lo cual nos da 11.786446. Y añadiendo el coeficiente de variación, que es igual a la desviación estándar sobre media aritmética. La desviación estándar es igual a 11.78 sobre la media aritmética, que es igual a la población, que nos dio 159.9. Para sacar en porcentajes debemos multiplicarla por 100. Entonces nos queda 159.9. Primero hacemos la división y después multiplicamos por 100. Y coeficientes de variación nos da 100.37 al por ciento, 100.37%. Entonces ahí están calculados todos los pasos que nos mandó a realizar. Muchas gracias por la atención.